Bueno, vamos a ponernos serios, vamos a hablar de un tema que desde el principio del programa que lo estamos mencionando y por eso lo tenemos del otro lado a Facundo Jaime, que es vocero del Observatorio del SECAITRA, que bueno, ahora vamos a estar contando un poco de qué es y sobre todo sobre este informe donde habla del mal uso que hacemos o del desconocimiento que hay sobre el uso de la bocina y el uso de la banquina. Facundo, bienvenido, ¿cómo estás? Camila te saluda. Muy bien, Camila, buenos días. Bueno, Facundo, hoy arrancamos el programa hablando un poco sobre esta cuestión y ya desde el principio te voy a decir que vamos a hacer un mea culpa acá, tanto mi compañero Matías Moreto como yo, de que con el uso de la bocina estamos todos un poco en infracción, me parece. Pero bueno, quiero que primero nos cuentes un poco qué es SECAITRA para la gente que no lo conoce. Bien, SECAITRA es una cámara de empresas que reúne a pequeñas y medianas empresas nacionales del rubro de la seguridad vial. Bien. Y que obviamente todas teniendo una partecita, la seguridad vial es realmente muy amplia en cuanto a las necesidades, tanto de tecnología, de infraestructura, de software. Entonces la cámara trata de dar un poco de infraestructura a pequeñas y medianas empresas que quizá si estuviesen solas por su parte es un poco complicado poder aportar a la seguridad vial de forma unitaria. Entonces la cámara trata de reunir y hacer proyectos más integrales donde todas las pymes que forman parte de ella puedan poner su granito de arena y así contribuir a generar proyectos sustentables y que obviamente contribuyan al descenso de víctimas fatales y a mejorar la seguridad vial desde cualquier punto de vista que también nos propongan los clientes, que es el Estado, para poder llegar a una finalidad. ¿Qué quiero decir? Se puede hablar de cursos para capacitar, se puede hablar de provisión de infraestructura. La realidad es que la Cámara tiene muchos bienes y servicios que proveer y también muchas necesidades del Estado. La realidad es que las necesidades también van evolucionando con el tiempo, ¿no? Tal cual. Bueno, hicieron este sondeo que realmente creo que arrojó datos que han sorprendido. Recién veíamos, tenemos el televisor prendido acá y veíamos que justo también a nivel nacional estaban hablando de este mismo informe, porque realmente son datos que sorprenden y sobre todo creo que lo que sorprende es el desconocimiento que tenemos a la hora de manejar, ¿no? Y es un sondeo que abarca tanto Cava como el Gran Buenos Aires, ¿no? Exacto, siempre una vez al mes hacemos estudios que lo que tratan de hacer es poner sobre la mesa temáticas que por ahí estén un poco en boca de todos. Nosotros este mes encaramos el tema de la banquina porque desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se han iniciado campañas muy importantes en los últimos meses para tratar de erradicar y controlar un poco una conducta que justamente tiende a pensarse en el infractor, en el conductor promedio, que no es una falta grave, que no puede suscitarse un hecho de real gravedad por circular en la banquina, lo cual es completamente falso, porque la realidad es que a mí me gusta hablar del tema de la banquina pensando en que es un elemento que puede contribuir a una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque quizás sí, circular por la banquina un día soleado, donde tengo visibilidad clara, por más de que obviamente esté prohibido, quizás sí no es puede llegar a parecer una conducta inofensiva. Sí. Pero si nosotros tenemos la práctica habitual de circular por la banquina como si fuese un carril más y no sabemos que la banquina es un espacio netamente de detención excepcional por cualquier tipo de imprevisto que pueda tener un conductor, esa detención tiene que estar correctamente señalizada, tiene que la persona, si desciende del vehículo, tener el chaleco refractario para hacerse bien visible. Entonces, por eso digo que es una tormenta perfecta, porque si alguno de estos factores no acompaña, el conductor no se baja con el chaleco o no pone la baliza para señalizar la detención, o tengo mala suerte y es un día que tengo baja visibilidad por neblina, es muy probable que si yo trato de hacer un sobrepaso por la banquina y me encuentro un camión, no un vehículo particular, un camión detenido en la banquina, es muy complicado que si trato de hacer un sobrepaso por la misma no colisione directamente. Claro. Si un vehículo se da en 4 puertas contra un camión, es prácticamente chocar contra una pared de concreto. No, ni hablar. Me parece fundamental esto que decís porque realmente uno por ahí, bueno, yo no manejo auto, pero por ahí te cruzas cuando te vas de viaje y sobre todo cuando te vas, que es un fin de largo y demás, gente que circula por la banquina y después gente que
se tira a descansar, por ejemplo, en la banquina, que eso está completamente prohibido. Totalmente una locura total tener quizá detenido 3, 4 horas un vehículo detenido a la banquina para descansar. Para descansar hay que tratar de hacerlo en un lugar en donde esté permitido estacionar. Recordemos que la banquina no es un lugar donde esté permitido estacionar. Claro. De hecho, la circulación, la ley solamente la prevé para policías, bomberos o ambulancias, es decir, que un vehículo particular ni siquiera puede transitar, lo único que puede hacer es detenerse porque tiene un desperfecto Claro. o porque encuentra algún imponderable que no le permite continuar con su camino. Claro, sí, es una situación de extrema necesidad, de emergencia, solo ahí puede estar estacionado, por ejemplo, esperar una grúa, pero también en ese caso debe hacerlo con la señalización que corresponde, ¿no? Sí, y siempre que el desperfecto mecánico haga que no pueda descender de la traza en donde está detenido, es decir, lo ideal sería que si hay que esperar una grúa y venimos en una ruta, en una autopista, nos dé, digamos, el vehículo la capacidad mecánica para tratar de bajar y poder esperarlo en un lugar en donde sí esté correctamente aceptado el estacionamiento. Perfecto. Pero obviamente para eso el vehículo tiene que hacer que el desperfecto del vehículo, no sea tan imponderable que tengamos que frenar ahí en el camino, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, y en cuanto a los números, ¿qué es lo que respondió la gente? Y después preguntarte también cuál es la metodología de este sondeo, que se hace por teléfono o cómo es. Sí, lo hacemos por teléfono, tratamos contratamos con una empresa que hace los sondeos telefónicos de las preguntas que nosotros le indicamos, ¿no? Bien. En el caso de la banquina, nosotros lo que consultamos es si los encuestados eran, digamos, usuarios habituales de la banquina como carril de circulación, y casi el 80%, el 78%, nos admitió que no. Entonces ahí por lo menos vemos una luz de esperanza, vemos que el conocimiento de la norma, digamos, no es una traba para cumplir la norma, justamente porque acá en este caso particular no hay un desconocimiento manifiesto de la norma, sino que hay una sensación de poca peligrosidad en la conducta. Entonces también hemos encontrado que es bajo el nivel de admisibilidad de la conducta mal realizada, digamos. Bien, bien. Bueno, y en cuanto a los números, como te preguntaba, ¿qué respondió la gente o cuál fue la gran sorpresa en cuanto a la parte de la banquina? Después nos metemos con la bocina. Quizá la gran sorpresa es esto que te digo, lo poco que ha admitido la gente utilizar la banquina, porque que el 78% nos dice que no la utiliza, cuando vemos que en el día a día la realidad es que es una práctica de las más habituales, quizá con la excusa de, no, bueno, mi bajada es la próxima, siempre hay 200, 300 metros que la gente aprovecha y trata de no hacer, digamos, y más cuando el tránsito está un poco denso, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, y después vos me comentabas que eligieron hacer este mes la banquina porque, bueno, se está haciendo una campaña interesante con respecto a esta temática, pero otro de los puntos por los cuales se preguntaba era por el uso de la bocina. Y acá, bueno, yo te decía que hacíamos un mea culpa porque, bueno, acá en Bahía Blanca es una ciudad bocinera, podríamos decir, sobre todo porque en cuanto al tránsito nos encontramos con mucho embotellamiento que empezó a pasar el último tiempo sobre todo, y automáticamente la gente utiliza la bocina. Y cuando leíamos este informe, decíamos, bueno, la verdad que todos en algún momento utilizamos mal la bocina, como lo admite la mayoría de la gente, ¿no? Sí, en nuestro estudio el 65% ha admitido que su uso es correcto para evitar una situación peligrosa o de accidente, es decir, el 63% nos ha respondido correctamente. Bien. Luego del resto, del 35% restante, sí hay un remanente que admite utilizarla en circunstancias en donde no es del todo correcto. Acá recordemos que la bocina es un sistema de comunicación auditivo que tiene el vehículo para justamente utilizarlo en últimos recursos y para evitar siniestros viales de gravedad. Claro. Bueno, a mí el que me llamó la atención, que en realidad yo creo que esto realmente se utiliza un montón, obviamente no es lo correcto, pero sí que pasa en el día a día, esto de tocar la bocina para apurar al de adelante. Sí, totalmente, es uno de estas conductas que por ahí es más común encontrar en la calle. Vemos que el vehículo que tenemos adelante no avanza al mismo tiempo que vemos que se pone en verde la luz y automáticamente es automático, a tocar la bocina. Tal cual. Y quizá lo que habría que hacer es
alguna seña de luces para que la persona por ahí levante la mirada y observe que está en rojo, pero la la comunicación sonora, pensemos que si en todas las esquinas vamos a tener 3 o 4 vehículos apurando al de adelante, porque no avanza con la luz verde, tanto Bahía como cualquier ciudad de nuestro país se convertiría claramente en un caos. Facundo, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola, Matías. Te quiero hacer una consulta. Si nosotros vamos a la ley de tránsito, que tengo entendido que es la 24.449, corregime si me confundo. Es correcto. Bien, si yo voy a la ley de tránsito, ahí está todo bien explicado, digamos, cuál es el uso correcto de la bocina, qué se puede hacer, qué no se puede hacer en la banquina. ¿Está todo bien detallado? Sí, claro que sí. Claro. Nuestros estudios siempre los basamos en los contenidos de la Ley Nacional de Tránsito. Luego, nuestros estudios generalmente son muy abarcativos y en algún tema específico puede haber normativa local, ya sea a nivel provincial, en el caso de Bahía sería de la provincia de Buenos Aires, o obviamente a nivel municipal, es decir, que Bahía tenga una ordenanza o algo que modifique alguna conducta ya, digamos, celebrada en la Ley Nacional de Tránsito. Lo otro que hay que tener en cuenta es que obviamente la Ley Nacional de Tránsito es del año 1998, entonces ha tenido varias modificaciones a lo largo del tiempo, pero cuando buscamos el texto, se llama texto ordenado, es decir, es el texto de la norma con todas las modificaciones que ha tenido incluidas en un texto final, digamos, pero sí, básicamente la norma nacional tiene todas las previsiones que siempre generalmente charlamos en las notas y en función de lo que hacemos también los estudios, ¿no? Bien, ustedes el relevo que hicieron lo hicieron sobre autopistas, ¿no? Ahí en la ciudad autónoma y también en el Gran Buenos Aires, tengo entendido. No, la cuestión banquinas es, digamos... ruta también. Exacto, ruta, autovía y autopista. Bien, porque nosotros acá, la experiencia más cercana que tenemos, digamos, no sé si conoces Bahía, pero bueno, quizás lo sepas, que tenemos muy cerca a Montehermoso, que es una ciudad balnearia, está a 100 kilómetros de Bahía, muy cerquita, y bueno, es un flagelo constante, sobre todo cuando empieza a venir esta época, la época linda, los fines de semana, la gente va mucho para Monte, y en la ruta, que es la Ruta Nacional 3, es increíble cuando se arman las filas, la cantidad de gente que usa la banquina, y estamos hablando de una banquina peligrosísima, que no es una banquina de asfalto, es una banquina de pasto, y así toda la gente la utiliza como para ir adelantándose, es tremendo. No, tal cual. Esto se replica generalmente en todas las vías que tienen características similares. La banquina, si bien esto también comentémoselo a la gente, sea de tierra, sea de ripio, sea de asfalto, es un lugar de detención de emergencia o de circulación de vehículos de emergencia. Acá, estas filas que vos comentás, en épocas, digamos, de veraneo, generalmente en nuestro país se replican en todas las rutas y autopistas de nuestro país. Y la realidad es que, lo que te digo, el problema es cuando la gente normaliza una conducta que no sabe lo peligrosa que es, porque ahí es donde eso se va potenciando, porque, insisto, cuando uno viene lanzado pensando que la banquina es un carril, es realmente poco el margen de corrección de una maniobra, es decir, no tenemos prácticamente lugar donde esquivar, frenar también es un poco complicado, como bien decías, si no tenemos asfalto o el asfalto no está bien aplanado, no está bien pintado. Es decir, el abanico de imponderables que un vehículo circulando por banquina se puede atravesar y las consecuencias negativas o potencialmente lesivas para la salud de propios y terceros, la verdad es que son muy, muy amplias y esto es lo que hay que dejarle a la gente en la cabeza, la idea de peligrosidad de esa conducta que realmente es de las más peligrosas en el ordenamiento legal argentino, ¿no? Sí, y me parece, a ver, decir que la gente quizás no sabe que la banquina no es un carril más, qué sé yo, me parece que va más por un lado de la imprudencia y de la negligencia, ¿no? Como, a ver, y después ustedes tienen algún tipo de relevo sobre la cantidad de multas que se labran por esta cuestión. Y todavía es un poco reciente lo que les decía hace un rato, la Agencia Nacional de Seguridad Vial comenzó campañas de sanción por esta conducta realmente importantes en el último tiempo, entonces quizá para esta altura del año, pero del año que viene vamos a tener, digamos, los primeros dígitos como para tener un mapa relativamente lógico de este comportamiento y de la sanción que acarrea, ¿no? Facundo, parece, a ver, cuando nosotros leíamos el título decíamos como, bueno, todo el mundo debe saber que no se puede circular por la banquina o que está mal o que es una infracción grave. Sin embargo, hay un montón de gente que lo hace
y está muy bueno también, sobre todo a esta altura del año, que se empiecen a realizar campañas fuertes con esta temática y que la gente sepa que se están labrando actas con respecto a esto, porque realmente es la época del año tal vez en la que más lo veamos, o bueno, pues debe pasar también en vacaciones de invierno, supongo que son momentos en los que la gente viaja mucho, pero bueno, ahora que uno empieza a tener un fin de semana lindo y si puede se va a la zona y demás, creo que es importante y está bueno que realicen, y sobre todo también nos ha servido, hoy lo debatíamos acá en el programa, también el tema de la bocina y demás, para conocer un poco más y ser un poco más también responsables a la hora de manejar, ¿no? Totalmente, a mí siempre me gusta decir que en seguridad vial nunca vamos a realizar modificaciones significativas en el corto o el mediano plazo. Siempre hay que pensar que todas las modificaciones realmente importantes de conductas que van a salvar vidas tienen que ser pensadas a largo plazo y para también pasar de generación en generación. Entonces, si también a esto le agregamos de que en seguridad vial todos tenemos que pensarnos como un granito de arena, porque obviamente uno maneja su vehículo y no puede manejar todo, digamos, no puede controlar todas las conductas del resto de los vehículos. Acá lo que hay que tratar de pensar es que si podemos charlar un poco, que los radioescuchas también nos presten atención y llevar a la mesa, a la casa, al desayuno de la gente estos temas que son tan habituales, porque manejamos casi todos, y si no manejamos somos peatones. La realidad es que así es la única manera en la que vamos a construir una nueva conciencia vial para tener una nueva idea de manejo y también pasársela a las generaciones que vengan y que las víctimas fatales sean las menos posibles, ¿no? Ni hablar. Y también un rol fundamental creo que es el del copiloto o copilota en este caso. Digo, cuando sabés que la persona que está manejando está haciendo algo que está mal, también marcar ese error creo que está bueno, y por eso cuanto a más gente lleguemos mejor con este tipo de información, porque bueno, también tenemos esa posibilidad, ¿no?, de colaborar desde ese lado. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo con el rol del copiloto, hay que también hay que reinventarlo. No, es mucho más que un acompañante ahí para hablar y llevar mate. Claro, es mucho más que eso, así que bueno, interesante también. Bueno, Facundo, te quiero agradecer por tu tiempo, quiero que bueno, ya quedemos en contacto también para próximos relevamientos que hagan, para que nos envíes la información y bueno, vamos a seguir difundiendo. Genial, entonces a disposición. Muchas gracias por el espacio y saludos cordiales. Muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí hablábamos con Facundo Jaime del Observatorio del Secaitra, el vocero, que nos comentaba sobre esta situación.